Clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Es viernes y tenemos mucho que compartirles. ¿Cómo estás, Rafael? Me quedo Juan sin amigos del auditorio, muy contento de saludarlos y en efecto, ciencia con Karen Rivera. ¿Qué Karen, tal? Buenas estás? noches. Y también está aquí Juan Arturo Brena. Colegas. Hace mucho que no participábamos Así en un es. viernes juntos, así es que bueno. un gusto. Y temas sumamente interesantes, por lo menos dos de ellos vinculados directamente con la luna, Karen. Uno de ellos, el eclipse total de sol que ocurrirá el próximo lunes 21 de agosto. Aquí platicaremos al respecto. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con mucho gusto y acompañada del doctor Wilder Chicana del Instituto Politécnico Nacional. Maestro, bienvenido a este estudio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a platicar sobre el estudio total, el eclipse total de sol que ocurrirá el próximo 21 de agosto, el lunes, pero me gustaría compartirles una nota sobre cómo los mayas predecían este tipo de fenómenos. Las culturas prehispánicas de Mesoamérica fueron grandes observadoras del cielo. Adquirieron un amplio conocimiento sobre los ciclos y las fases lunares gracias a que edificaron estructuras similares a una bóveda con perforaciones en el techo, en las que podían descifrar fenómenos celestes. Los mayas, por ejemplo, construyeron Chichén Itzá, donde se encuentra la pirámide de Kukulcán, en la que se observa a la serpiente descender por las escalinatas durante los solsticios. Esta civilización realizó numerosos cálculos de ciclos lunares, solares y venusinos, así como una tabla en la que determinaba la periodicidad de los eclipses, aportes que pueden leerse en el Códice de Dresde. Entonces, en el códice vemos la representación del eclipse y luego abajo vemos el número 177. Y esto significa que habían contado los números de días entre que podía suceder un eclipse y no volvería a suceder otro. O sea, era un periodo que sabían ellos muy bien que no iba a suceder ningún otro eclipse. Este valor de 173 fue muy significativo porque las culturas prehispánicas tenían un calendario de 260 días, que es el Tzolk'in o el Tonalpohualli. Se trata de una especie de tabla donde se ordenan los 20 sellos solares y los 13 tonos lunares que observaron y que representaban al ciclo solar. Es decir, 20 días en su rotación, y al ciclo lunar, 13 ciclos de 28 días en un recorrido anual. En resumen, este calendario maya tenía un total de 260 días. Entonces imaginemos lo siguiente, tengo un calendario de 260 días, lo multiplico por 2 y es 520. Ahora consideremos 173 por 3 y tenemos ¿cuánto? 519 días. Por lo cual hace conmensurable la posibilidad de detectar los periodos de eclipse dentro de un calendario. Pero ¿por qué no siempre vemos un eclipse cada este número de días? Pues porque la Tierra está en rotación y entonces puede estar sucediendo en otra parte del mundo o puede ser demasiado parcial, tan parcial que no es perceptible. Vean lo que interesante. Vamos a ver un caso específico en promedio. Estoy hablando de números en promedio. Miren ustedes lo que pasó aquí. Aquí tenemos sucesos de eclipses de luna que sucedieron en Ciudad de México. Tuvimos un eclipse en abril 15 de 2014. El próximo fue el siguiente en octubre 8 de 2014. Y entre los dos hubo 176 días de diferencia. No quiere decir que tuvieran la certidumbre al 100% de decir, sí, mañana va a haber un eclipse, sino decían, estamos en temporada de eclipse. Sin telescopios, los mayas fueron capaces de predecir este tipo de fenómenos. México ha sido testigo de diversos eclipses totales de sol, uno de ellos en 1970, otro en 1991. Pero, ¿qué va a ocurrir este 21 de agosto, doctor? ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Bueno, lo que vamos a observar es un eclipse solar parcial en toda la República Mexicana. El máximo de oscurecimiento en los estados del norte va a ser del orden del 60%.
En la Ciudad de México estimamos en un 25% en el máximo, o sea, un máximo de 25%, y hacia el sur, hacia Chiapas, un orden de 5% a 8%. Eso significa que las personas que vieron el eclipse en el año 1991, pues no deben esperar ver algo semejante. Lo más que vamos a ver es que el disco solar, que es muy pequeño en el cielo, ¿sí?, visto a ojo desnudo, sin telescopio, es una ligera sombra que recorta el disco brillante. Eso es todo lo que se va a ver. ¿Qué va a ocurrir en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es donde será, digamos, el punto cumbre? Así es. Bueno, en los Estados Unidos es diferente. En los Estados Unidos el eclipse sí será total, pero solamente en una franja muy, muy estrecha que recorre los Estados Unidos desde Oregón hasta Carolina del Sur, atravesando 14 estados, y solamente en esa faja se podrá ver una oscuridad total. Esa oscuridad total durará como 2 minutos 40 segundos en la fase del máximo, y para los estados que estén ligeramente más al norte o más al sur tampoco va a ser total, ¿sí? Va a ser un 90% de oscurecimiento. A medida que nos alejamos hacia el norte o hacia el sur de esta línea, esta franja de sombra, pues cada vez será menor. Para México, para la Ciudad de México, por ejemplo, hay que prestar mucha atención. No se va a ver oscurecimiento, ¿sí?, o sea, en el cielo. Sí se va a ver que el disco solar aparece mordido, como si le hubieran dado un mordisco, o como un Pac-Man chiquito, ¿sí? Pero eso es todo lo que se va a ver. Así que no hay que esperar ¿no?, que digamos que el apocalipsis o cosas raras, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy sencilla. Es un evento natural, periódico, que bueno, ha tenido mucha publicidad porque se está llevando a cabo el total pues, en los Estados Unidos, ¿no? O sea, un país que tecnológicamente pues, tiene la capacidad de seguir, de estudiarlo, digamos, en todo su recorrido. La NASA ha dispuesto un avión que va a estar bajo la sombra del eclipse y lo va a estar estudiando en todo el recorrido mientras cruza los Estados Unidos. Esto obviamente pues no lo puede hacer cualquier país del mundo. En 1991 el eclipse tuvo una duración de 6 minutos. Este durará 1 minuto 40, 2 minutos 40 aproximadamente. Sí, desde el punto de vista de lo espectacular, pues ya lo vivimos, digamos, en México. Pero, ¿qué lo hace diferente? Digamos, ocurren en promedio 2 eclipses al año. Al año. Así es. En todo el mundo ocurren de 2 a 3 eclipses por año en diferentes lugares del mundo. Obviamente muchas veces la sombra cae en lugares que son inaccesibles. Puede ser, por ejemplo, en el océano, puede ser en los Himalayas o en algún accidente geográfico que no permita estudiarlo. Son pocas las veces en que los eclipses, digamos, atraviesan a los países, y mucho menos frecuentes son los eclipses que atraviesan de costa a costa a un país tan grande como los Estados Unidos. Eso ocurre en promedio cada 350 años, ¿sí? Entonces, eso lo hace especial en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son, digamos, algunas medidas que debemos tomar si deseamos ver este eclipse? Y en México, ¿cuándo podremos observar un eclipse total de sol? Pues muy buenas preguntas. Las medidas que recomendamos nosotros en el Planetario Luis Enrique Erro consisten en no observar bajo ningún motivo el sol si no se hace a través de un filtro solar que sea certificado. Es decir, tenemos que tener la certeza de que es un filtro solar que cumple las especificaciones para no lastimarnos la vista. Si uno no está seguro, no observarlo con ningún dispositivo casero, ni con lentes de soldador, ni con las radiografías de la abuelita, ¿no?, ni con un balde de agua, no, de ninguna manera. Se hace por proyección. Es mucho más sencillo hacer una perforación, por ejemplo, en una cartulina oscura, ponerlo frente al sol y observar la luz proyectada del sol contra algún, ya sea contra una hoja blanca o contra el suelo o una pared. Ese método por proyección es el más efectivo, es seguro completamente y nos permite observar el eclipse con toda confianza y disfrutarlo sobre todo. ¿Y cuándo podremos observar uno en México? Pues en México para el año 2024, abril de 2024 va a ser el eclipse total aquí en México, y ahí sí pues todos estaremos ahí listos para observarlo desde que comience hasta que termine. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, y en el próximo, después de 2024, será hasta 2052. Qué interesante esta información, estaremos al pendiente. Hasta aquí la información científica y los dejo con Rafael Iguemansin y más noticias culturales.